Hermanos amados, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie de la vida y la iglesia. Estamos revisando obstáculos para que la vida de Dios pueda ser expresada. Ya revisamos en los audios anteriores obstáculos objetivos, o sea, más externos. Y comenzamos a revisar en el audio anterior los obstáculos subjetivos a la vida de Dios en nosotros. Vimos el primero de ellos era nuestra mente, y hoy veremos de qué manera las otras partes de nuestra alma son también un obstáculo. Miraremos primero el problema de la voluntad, después nos ocuparemos de la otra parte del alma, nuestra parte emotiva, nuestras emociones. Referente a nuestra voluntad, aun cuando nuestra mente muchas veces entiende la intención de nuestro espíritu, y nos es revelada la voluntad y conocemos la voluntad de Dios, no estamos dispuestos a someternos y obedecer. Por ejemplo, consideremos el hermano que decide predicar el evangelio conforme al concepto que está en su mente. Cuando él ora y el Señor le da una sensación en su espíritu de que vaya en otra dirección, por ejemplo, que vaya y pida disculpas a su esposa, la mente no tiene dificultades en entender ese sentir. Pero él tiene una voluntad obstinada y se niega a someterse. Esto muestra el problema de la voluntad. Tal hermano no es capaz de someterse ni al Señor, y mucho menos someterse a su esposa. De manera que nuestra voluntad es otro gran obstáculo. Podemos entender, saber, aprender y sentir profundamente que el Señor quiere que hagamos cierta cosa, pero nuestra voluntad se niega a someterse y a rendirse. Nuestra voluntad es obstinada y dura. Y nos negamos a ser ablandados, a permitir que Dios nos quebrante y a someternos a Él. Aunque este hermano claramente sabe que el Espíritu Santo desea que antes de predicar y hacer cualquier cosa se disculpe con su esposa, la voluntad es demasiado fuerte y él se rehúsa a obedecer. Por consiguiente, el Espíritu de Dios y su vida encuentran un enemigo y un obstáculo en su voluntad. El asunto de la voluntad obstinada, ya que nos estábamos refiriendo y pusimos de ejemplo a un hermano, no es solo un asunto masculino. Con frecuencia es mucho más difícil someter la voluntad de una hermana que la de un hermano. Una hermana en cierta ocasión oraba así: Señor, sé claramente que debo pedirle disculpas a una hermana, pero no puedo someterme. Si ella fuese un extraño de la calle, le pediría disculpas. Pero, Señor, se trata de una hermana de mi propia congregación que servimos juntas, así que no puedo someterme. Es tremendo la arrogancia de orar así. Pero vean que ella incluso tenía excusas para no someterse. Una hermana puede argumentar y reñir con el esposo en la casa, pero después, cuando llega allí a participar en la reunión del partimiento del pan, ella está muy tranquila y quizás ore porque se sienta mal. Oh Señor, cuando llegue a casa voy a salvar la deuda con mi marido. Al hacer esto da la impresión de que su conciencia está en paz con Dios. Sin embargo, después que llega a casa, aquello lo pone a un lado, se niega a someterse. Así que el pensamiento que está allí es: si me disculpo con él, estaré admitiendo que estoy equivocada, que yo he perdido. ¿Cómo puedo permitir que eso suceda? Por lo tanto, el Señor encuentra un fuerte obstáculo en tal obstinada e intransigente voluntad. Nuestra voluntad realmente es un gran estorbo para Dios. Algunas personas, hay un gran número así, tienen una voluntad muy débil. Mire, deciden cantidad de cosas, pero es tan débil que solo se queda allí en decisiones. Ellos no pueden ser fuertes y ejecutar lo que han decidido en su voluntad. Su voluntad es blanda como gelatina y otros no saben cómo lidiar con eso. Es muy difícil lidiar con personas así. Llegas a un acuerdo, las personas creen que esto es lo que van a hacer, te dicen que oyen de Dios que eso es lo que van a hacer, pero la ejecución de eso casi nunca llega. Aunque ese hermano sabe que él debería someterse al Señor, es incapaz de actuar porque no tiene fuerza de voluntad. Y no estamos hablando de una fuerza de voluntad natural. Al contrario, lo que tiene es una debilidad. Conoce claramente la voluntad del Señor, pero es incapaz de llevarla a cabo. Por mucho que le exhorten,
Es como una mantequilla derretida, es blando, aguado, no se puede someter. Es posible que mientras una persona esté orando entienda bien lo que el Señor desea, pero tan pronto sale de allí es incapaz de hacer algo. Y allí en oración ha decidido que lo va a hacer. Tanto una voluntad fuerte como una voluntad débil son obstáculos para la vida de Dios. Una voluntad que ha sido quebrantada es fuerte y flexible al mismo tiempo. Ser flexible no es igual que ser blando. Ser flexible significa que uno no es insistente, y obstinado, que tiene que ser ya. No. Sin embargo, cuando se presenta la necesidad, uno puede ser fuerte y osado. Tal persona no teme entregar su propia vida. Solo una persona con una voluntad así, fuerte y flexible, puede llevar a cabo el mandato del Señor y actuar conforme a la guía del Señor. Una persona con esta clase de voluntad deja que el Espíritu Santo del Señor se manifieste en su interior como vida. Tener una voluntad que no coopera con Dios es un asunto notable y es de mucha importancia, amado hermano, para la expresión de la vida. Se convertiría en una bendición para la expresión de la vida. Miremos el problema de nuestra parte emotiva ahora, esa tercera área de nuestra alma, nuestras emociones. Además de nuestra parte emotiva, también puede ser un gran problema para Dios, o sea, además de la mente y de la voluntad. El Nuevo Testamento no solo habla de que Cristo es nuestra vida y que Dios entra en nuestro ser para poder expresar a Cristo en nuestro vivir mediante el Espíritu. La Biblia habla de que nuestra mente necesita ser renovada a fin de que tengamos la mente de Cristo y para que Dios pueda operar en nuestras decisiones. Puede leer Efesios 4:23, Romanos 12:2, Primera de Corintios 2:16, un texto clave, Filipenses 2:5, Filipenses 2:13. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento conocían la intención del Espíritu. Ellos comprendieron que sin la renovación de la mente y sin el quebrantamiento de nuestra voluntad, la vida de Dios no podía ser expresada por medio de nosotros. Es por eso que el Nuevo Testamento habla tanto de nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Constantemente está hablando allí del alma y de la necesidad de que el alma sea salvada. Es más, decíamos y sostenemos, esa es la salvación que se está llevando a cabo hoy. En 2 de Tesalonicenses 3:5 leemos allí: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Eso quiere decir que nuestra parte emotiva necesita tener la parte emotiva de Dios y que necesitamos sumergirnos por completo en las emociones de Dios. Tenemos que ser encaminados hacia allí. Deberíamos amar lo que Dios ama. Nos debería agradar lo que a Dios le agrada y odiar lo que Dios odia. Nuestros sentimientos de amor, ira, pena y gozo deberían ser los sentimientos de amor, ira, pena y gozo que tiene Dios. Todo lo que nos agrade o nos desagrade debería ser todo aquello que a Dios le agrada o le desagrada. Todo cuanto Dios tiene es nuestro, porque su naturaleza ha sido forjada en nosotros. Nuestra parte emotiva y su parte emotiva han venido a ser una sola. Y esto debe ser llevado a la experiencia. A menudo tenemos la presencia de Dios y la sensación del Señor en nuestro interior, pero nuestra parte emotiva tiene otras preferencias que no son las del Señor. Nuestros gustos y deseos difieren del sentir y el mover del Señor. Por lo tanto, aunque verdaderamente tenemos la sensación y el mover del Señor en nuestro ser internamente, no obedecemos esta sensación y hacemos caso omiso de su mover, porque no concuerdan con nuestros gustos y preferencias. Por esta razón actuamos en base o conforme a nuestros gustos y emociones y preferencias y no cooperamos con la operación de la vida del Señor. Así es como la vida del Señor encuentra un gran obstáculo en nuestra parte emotiva. Aunque todos, hermanos, los creyentes, los santos, sabemos que debemos tener comunión los unos con los otros. A veces tenemos comunión fuera de los límites y nos dejamos influenciar por nuestra parte emotiva. La comunión se desarrolla tanto que llega a un nivel de amistad
No estoy diciendo que la amistad es mala, pero la comunión en Cristo es muy diferente a la amistad. Se desarrolla un problema cuando la comunión que tenemos entre nosotros se torna en una amistad natural como la del mundo. Este es un problema relacionado con las emociones. Tal amistad nos hace desviarnos. Sí, y al final seguimos la amistad exterior a la vez que desobedecemos el sentir interior de mantener la comunión dentro de los límites del Eterno. Este ejemplo nos muestra que la vida del Señor se enfrenta con un obstáculo en nuestra parte emotiva. Debemos ver un gran principio. Si la vida de Dios ha de operar en nosotros, necesitamos volvernos de nuestra parte emotiva, tener una voluntad fuerte y flexible y ser renovados en nuestra mente. Todo nuestro ser tiene que ser tocado. Necesitamos abandonar nuestros conceptos y perspectivas y necesitamos leer la Escritura y permitir que la palabra del Señor renueve nuestra mente y pensamiento de modo que pensemos y veamos las cosas según la perspectiva de Dios revelada en la Escritura. De esta manera nuestra mente puede cooperar con la vida de Dios. Al mismo tiempo necesitamos aprender a rendirle nuestra voluntad al Señor a fin de que ésta sea flexible. Entonces, cuando necesitamos ser fuertes, podremos adoptar una postura firme en pro del Señor. Por lo tanto, nuestra voluntad puede ser fuerte y flexible y seremos aptos para cooperar con el Señor. Recuerden que todo esto va directamente proporcional en la manera en que el hombre interior, que es el que puede hacer todas estas cosas, está en crecimiento. Además, nuestros sentimientos y nuestros gustos deben coincidir con los del Señor. Si hemos de tener sus sentimientos y sus gustos, debemos permitir que Dios nos guíe al grado que nuestra manera de ser sea una con su manera de ser. Debemos permitir esa fusión de la vida de Cristo en nosotros hasta que absorba totalmente nuestra vida. Todos y cada una de las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad tienen que cooperar con la operación del Espíritu Santo en nosotros y con la sensación del Señor desde nuestro interior. Entonces Dios mismo será expresado en nuestro vivir. Esta es la mejor cooperación que podemos brindar a Dios a fin de que su vida tenga la manera de expresarse por medio nuestro. Si no cooperamos con Él, nuestra mente, nuestra parte emotiva y voluntad continuarán siendo un obstáculo para la vida divina. Cuando consideramos los problemas relacionados con la mente, las emociones y la voluntad como un todo, podemos ver que nuestra persona es el problema. ¿Por qué? Porque nuestra persona es la suma de todo lo que está en el alma. Sí, nuestra persona verdaderamente es un obstáculo que nos impide expresar la vida de Dios en nuestro vivir. Si analizamos este asunto, veremos que algunos problemas están relacionados con la mente, otros con la voluntad, otros con la parte emotiva. Sin embargo, en conjunto, todos nuestros problemas se deben a nuestra persona, la cual nunca ha sido quebrantada por Dios o no ha sido quebrantada por Dios hasta donde Dios desea. Podemos haber sido salvos por gracia, pero nuestra persona sigue inquebrantable y permanecemos intactos. Nuestro yo, que es nuestra persona, que es la suma de todo lo que tenemos en el alma, es un problema para la vida de Dios. La vida de Dios no puede manifestarse a través de nosotros porque nuestra persona, lo que llamamos la personalidad, es un obstáculo. Nuestra persona bloquea la vida de Dios y muchas veces aceptamos esto y decimos, bueno, Dios sabe que yo soy así. No, Dios no sabe nada. Dios quiere quebrantar esa persona y esa personalidad para dar lugar a la vida de Él. A fin de que la vida de Dios se manifieste a través de nosotros, debemos ejercitarnos de modo que nuestra persona sea quebrantada y destrozada. Y lo decimos con mucho temor de Dios, contra más severo sea nuestro quebrantamiento. Mientras más severo el martillo de Dios sea puesto sobre nosotros, tanto más la vida de Dios puede fluir de nosotros. Continuamos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.